Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural Babec. Una vez más, estamos aquí en nuestro espacio del Cineforum y en esta ocasión vamos a analizar una película histórica inspirada en la vida, en una parte de la vida del famoso mimo Marcel Marceau. Lenín Paulino, muchas gracias por elegir esta película. Buenas noches. Buenas noches. Sí, solo el nombre Marcel Marceau es una figura que convoca un referente del arte. Yo digo que un fenómeno mundial de las artes escénicas. Yo tengo una anécdota particular y es que desde niño yo crecí porque Marcel Marceau vino muchas veces al país, su espectáculo, y yo no había ido nunca a verlo. Entonces, eh, pienso que fue en el 2005, 2010, vuelve después de mucho tiempo a presentarse en el Teatro Nacional y yo dije, no, yo voy porque ya este señor está muy mayor y nada, conseguí boleta, disfruté muchísimo el espectáculo y bueno, me sentí muy realizado de conectar con un fenómeno mundial del arte y quiso Dios que lo viera porque poco después falleció. En fin, crecí mis primeras andanzas en el arte, recuerdo en los 90, finales de los 80, a nivel de los grupos de teatro, las clases de teatro, los muchachos muy jóvenes. Eso eran retos creativos, trabajar la habilidad del mimo, que de hecho se ha perdido porque incluso en las escuelas antes era un recurso como un lenguaje muy importante trabajarse. Entonces, encontrar esta película, creo que uno de sus grandes valores es que nos revela este perfil que era desconocido para muchos. Para mí, lo manejé con lo de esta película de un director venezolano, pero indiscutiblemente de ascendencia europea, Jonathan Chukabovic, que es el director, un señor ya muy joven, muy inquieto, que es guionista, escritor, novelista, y que ha tenido ya algunas producciones, como por ejemplo Mano de Piedra, sobre el boxeador Mano de Piedra Durán, que logra tener como un repunte y una película que en Venezuela fue muy taquillera, pienso que estuvo en algún festival por acá, que fue Secuestro a Domicilio. Entonces, sorprende y sorprende lo que logra, o sea, desde la periferia de Latinoamérica, producir esta película muy bien realizada y que nos conecta con este personaje. De entrada asumimos a ver una biopic y nos encontramos que realmente, como decía Cecil, lo que menos vemos es al mismo. Sí está esa perspectiva de contar la historia, la biografía de este personaje, pero sobre todo cómo se conectan sus inicios y esa búsqueda de espacio y de ejercicio artístico para coincidir con esta parte de la historia que es la más poderosa, el rescate y, y salvar todos estos niños. Así que vamos a ver Sí. los avances, como siempre, Sí, Cecil, tú lo déjame tienes aportar disponible. que él es venezolano, pero él es de ascendencia judío-polaca. Sí, Entonces, pues para él supongo que es especialmente significativo este tema. Así que permítanme compartirles el tráiler de la película. Imagine fighting this war as a civilian. Imagine not knowing how to shoot a gun, challenging the Nazis
to save lives. I have just heard an incredible story. That makes your sacrifices completely worth it. 123 children. Their parents were just killed by Nazis. We need to train them to survive. What good does it do to teach them fear? I think it's important to help the children laugh in the middle of this war. There's a group in Lyon arming themselves to fight back. We need to find guns. We need to learn how to shoot. Do you really think I could help anyone with a gun? Of course not. Your passports are impressive. Look at this. Marcel Marceau. It's a great name. Welcome to the Resistance. Why are we fighting a war we can't win? We can't kill all the Nazis, We can kill some. or we can save some lives. We want to take them out to France. See if we can get across the border. Tell me where they are. I don't know where they are. In every generation, they rise up against us. Sometimes a powerful man, sometimes an army tries to destroy the Jewish people. But here we are, together. You are not alone. What's the best way to resist? It's not to kill them. It's to survive. Bien, continuamos. Bueno, Cecil hablaba un poco de el interés autobiográfico que tenía el director para hacer esta película, y realmente sí, porque él, casi toda su familia fueron asesinados por el tema nazi de la parte judía. Recordar que no solo judíos eran perseguidos, sino también los gitanos, todo el tema, los polacos e incluso alemanes que tenían alguna dificultad motora o Discapacidad. discapacidades o Sí. mentales. Y bueno, vamos a hablar ahorita Los por qué gitanos también los gitanos, y sí. los homosexuales también. Sí, las prostitutas, bueno, se hace todo un catálogo y vamos a ver ahorita por qué los niños y el tema de las vulnerabilidades de algunos sectores respecto a esto que era una masacre de ideología y de diferencias. Entonces, este señor siente la necesidad de hablar qué pasó con su familia y conecta con un sobrino de Marcel Marceau que como fuente primaria le aporta todo esto, y él como escritor y guionista se embarca en esta película que vale decir con un reparto realmente espectacular y con una manufactura, una realización a nivel de la producción muy rica en detalles. Pero nada, siempre hacemos este pequeño andamiaje para que sean ustedes quienes comiencen a dialogar y hacer preguntas, comentar y hacerles levanten la mano, abran sus micrófonos y comenzamos con algún hilo. No sé, Cecil, si tú quieres comenzar diciendo algo. Bueno, a mí me pareció interesante conocer esta parte porque uno había oído hablar de Marcel Marceau. Yo solamente había oído hablar y había visto, tú sabes, mimos y cosas, pero realmente yo desconocía esta faceta de su vida y fue muy interesante ver la transformación que él fue pasando durante la película, de
de ser un muchacho joven, un poco como ingenuo, que se preocupaba mucho por sí mismo, muy interesado en su arte y básicamente en más nada. Entonces, verlo convertirse en una persona que se preocupaba por los demás y que hizo todo ese esfuerzo para salvar a esos niños y ver cómo cambió, cómo esos niños se volvieron el punto focal de su vida, eh, me pareció muy bonito y muy interesante. Yo sé que la Sí, película ha tenido ciertas críticas, especialmente en cuanto a la escogencia de él, de Jesse Eisenberg como el protagonista. A mí no me disgustó. A mí me gustó, quizás porque yo no he visto las otras películas de él. Él se hizo muy conocido por The Social Network o la red ujú. social y quizás como yo no lo asocio con esa otra película, no lo tengo como grabado en mi memoria, como quizás otra persona que sí haya visto la película. Entonces, a mí me gustó él, me pareció apropiado como Su, protagonista. su caracterización y su trayectoria como de humorista, de hecho, él es un actor de voz. Los actores de voz eh, tienen un histrionismo y una gracia y esa capacidad como para adaptarse a diferentes personajes. Ahora, lo que sí yo sentí, yo pienso que defendió el papel bien, no espectacular, en ese reto de que no todo el mundo la tiene, la capacidad para hacer mimo. O Sí, sea, las manos no se veían con la destreza, se veía como de un principiante en sí, mimo, que incluso yo entendí que eso pudo haberse resuelto con un doble, porque sí el físico, o sea, todo su fenotipo daba el personaje y esa, hasta la flexibilidad, pero con el tema de la mano y la parte gestual se veía un poco torpe. No es que yo soy un experto en mimo, pero, o sea, viendo lo que se hace, incluso a nivel amateur en las escuelas, no, él no dio todo lo que se esperaba de este personaje. Y como digo, a nivel de producción pudo haberse resuelto con un doble. Otra cosa que quería destacar es que a nivel de guión se van manejando muy bien los personajes. Esa historia paralela de la niña, que de hecho la niña sí espectacular. sí. Eh, Pero es que ella es una actriz muy conocida. Ella es Bella sí, Ramsey, que se hizo famosa en la serie Game of Thrones. Eh, así es. sí, es una actriz muy conocida y que es muy, eh, o sea, con una muy expresiva, yo pienso. No, y tiene un rostro muy particular. Sí, O claro, sea, la porque no niña, tiene como pestañas ni cejas casi, entonces es ajá, rara ella, pero tiene una belleza interesante, una belleza y rara. exótica, una belleza muy Sí, exótica, y esos papeles que ella ha hecho han estado como en películas temáticas de brujas, de todo este tema de ciencia ficción. Y aquí ella realmente expresa esa ingenuidad, esas perturbaciones y, y se siente una niña que está en ese conflicto, en todos esos, incluso desafíos que la vida le plantea, toda esa parte oscura que le ha tocado vivir, lo expresa muy bien. Pero también al principio quería destacar cómo el personaje lo van revelando y desde los primeros diálogos se ve que él tiene una habilidad para resolver problemas rápido, tiene una habilidad para hacer estrategia, incluso cuando él habla del padre, del enamoramiento, o sea, todo esto enredo que genera y al mismo tiempo simpático porque el padre, en una parte es que él le dice, ¿por qué tengo que ser carnicero? Él dice, bueno, pues siendo carnicero nunca te va a faltar comida, nunca te va a faltar carne. Entonces, realmente sí, el director nos va preparando, no nos anuncia ni hace predecible. Algunas cositas sí, pero la película va evolucionando de este personaje ajeno
a todas estas realidades que a ver, no se quiere comprometer y después vemos entonces toda la vuelta que da. A ver, ¿alguien más que quiera comentar algún episodio, una parte de la película, unas escenas que le llamaron la atención? Bueno, como tú dijiste, esa habilidad para resolver rápido que él tenía se puso en evidencia en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando la mamá de la chica va a comprar carne, como él es como astuto al interactuar con ella. Y después, fíjate cómo él, como con mucha confianza en sí mismo, le dice a su papá que tú vas a ver, espérate, que eso va a resultar. Luego, cuando ellos están como escapando en la ciudad, que están como esos personajes de feria, el lanzafuego, unos en tango y eso, cómo él reaccionó súper rápido para poder sacar a su hermano de donde estaba, de donde lo habían puesto prisionero. Ahora bien, la película es linda y es terrible, las dos cosas a la vez, porque ciertamente hay quienes critican que es una película más sobre el holocausto y que está muy lejos de ser una gran obra maestra, puede ser. Sin embargo, para mí cuenta una historia diferente a otras películas del holocausto. Para mí fue una novedad la película. Dentro de la multiplicidad de películas sobre el holocausto que hay, para mí esta película resultó novedosa. Vamos a ver a Doña Libertad, a Doña América, Sí, que doña tiene su mano América. levantada. Sí, y gracias. Escuchándoles a ustedes, a mí me parece muy oportuno que ustedes hayan decidido esta película por el momento y el contexto en que la humanidad está viviendo en el mundo contemporáneo nuestro. Somos testigos. Tenemos simultáneamente dos guerras, Rusia-Ucrania, y lo que nos toca más con la película, Israel y Palestina. Y estamos hablando de judíos y estamos hablando también de los musulmanes. Lo que decía Lenin, que las películas tienen, o en el caso de esta, hay un conflicto ideológico. Esto nos lleva a pensar con la realidad, si uno trata de hacer una especie de paralelo, de que detrás del conflicto ideológico hay conflictos económicos fundamentales que ayudan a entender el proceso o los conflictos. Eso está muy evidente en el caso de Rusia y Ucrania. Está más solapado en el caso de Israel y Palestina. Está más solapado y aparece como un conflicto religioso, y yo intuyo que es un gran conflicto económico, claro, por el que se activan los sentimientos religiosos. Aparece en la película el gran conflicto judío, y digamos, porque no es la lucha contra los judíos porque son judíos. Estamos hablando de la supremacía racial de los alemanes de la época. Entonces ahí también aparece en la historia y en la película, no se pone evidente ese problema, sino que se da por hecho o por conocido que el tema trasciende el asunto religioso. Pero hay un tema cultural que lo resalta la película, y es la relación familiar. Lo que acaba de decir Lenin respecto de por qué ser carnicero y no ser un cantante de ópera. Eso probablemente está reflejando una actitud muy pragmática de las familias. Y ahí no hablaría de familia judía, quizás sea una característica sobresaliente, pero es en general
la lucha, ahí está reflejada la lucha económica desde la familia que trasciende a la sociedad, trasciende a los estados. Es decir, el que no trabaja para comer va a perecer, que es un mensaje sencillísimo que lo plantea la película y me pareció muy magistral. En cuanto a la actuación, ahí en el contexto de la película, yo vi a un mimo puro y simple, y sobre todo porque obvia un gran guión de palabras, porque hay gestos, porque la actuación es fundamental. No sé si eso se aspiraba, pero yo creo que sí la logra. Y la logra porque enternece, hace reír, está con los niños, trasciende la relación de su hermano, que no es un actor, pero expresa en el guión de la película una solidaridad familiar extraordinaria, una solidaridad de amigos y una solidaridad de los que están en contra de la guerra. Es decir, que los conflictos van generando una red de significativos que la gente se va agrupando y lo refleja la película, porque allí hay un conjunto de seres humanos pura y simplemente tratando de sobrevivir, pero ayudando a los más débiles. Y los más débiles son los niños, y eso enternece. Y me parece que el guión está muy bien enfocado porque nos ha tocado a todos esa gran solidaridad que la tratan de explicar. Y ahí me quedo. Muchas gracias. Gracias, doña América. Bueno, después de escuchar a doña América, quiero hacer una reflexión de metacognición, y es que realmente pienso y me retracto respecto a lo de la habilidad, que no podía ser el maestro Marcel Marceau que nosotros conocimos al final de su vida, al Marcel Marceau que está comenzando, ser una habilidad que él estaba desarrollando por lo que no debía de ser. Y por eso digo que me retracto y un poco reflexiono respecto a mi percepción de la falta de habilidad. Ahora, yo quiero conectar esta película con la que vimos la semana anterior, la de Los Miserables, y es el papel de los jóvenes en la lucha. Si nos ponemos a ver todo esto, la partisana, este movimiento de resistencia, porque hablamos mucho de las víctimas, y una cosa que tiene la película es que trabaja en base a esta perspectiva, porque muchas veces la historia nos pone a los judíos como unos mártires religiosos que asumieron esto. No, se crearon movimientos de resistencia y ejército como estos que vimos en diferentes partes, y uno de los más importantes en Francia, y por eso vemos que gran parte de la película se desarrolla ahí. Pero vuelvo a lo de los jóvenes, y es que, y no necesariamente voy a hablar de romanticismo, porque más que romanticismo tenemos que hablar de vanguardias y de expresionismo en todo esto, sobre todo esas escenas de las torturas, es que está presente ahí la vocación, jóvenes definiendo qué quiero ser en la vida, y con esto la vocación, pero un reconocimiento de cuáles son mis habilidades, cuáles son mis talentos. Lo vimos con el primo, que es un ideólogo, incluso esa conversación en el comedor. Ven acá, tú me estás criticando a mi hijo, pero él está haciendo más que tú, porque tú lo que eres unos que hablan, le dice el papá en la comida. Pero todos estos perfiles, pero está el amor, está el enamorarse, está el soñar en medio de toda esta situación, y por qué no un sentido de resiliencia, de entender de que estamos luchando porque queremos estar mejor que lo que estamos. Y esa parte de la película lo muestra muy bien. También quiero destacar el tema de que en algún momento sí la película recuerda la lista de Schindler, guardando la distancia con esta superproducción.
pero tiene sus puntos creativos y novedosos que ya hemos ido mencionando. Entonces, nada, vamos a continuar porque tiene muchos puntos importantes la película y qué bueno que Diamela tiene la mano levantada. Adelante, Diamela. A mí me encantó él actuando. Desde el principio me enganché. Me encantó. Yo no lo relacioné con nada, no tenía experiencia de que si los mismos, si los esto ni nada, pero él me gustó muchísimo. Y también el hermano, todos realmente estaban muy bien, todos los actores, pero él fue buenísimo. Y la película como que me enganchó porque lo mismo que me pasó, lo mismo que me pasó de América, que de una vez, desde el principio, yo no lo asocio con lo que está pasando con los judíos. Entonces, y Palestina, pero específicamente con los judíos, porque era como, mira cómo era la cosa y todo lo que uno ha visto antes, todas las películas y todo, y lo que está pasando ahora, donde lo que están haciendo de malo son ellos ahora al final, con toda la tecnología y todas las armas que todo lo tienen. Y el mundo prácticamente, ok, si recuerda que fue una barbaridad, que son terroristas y todo eso, pero ellos han logrado como que se le ve en este momento como tan engreídos, tan cosas que la gente, bueno, hasta se le olvida todo lo otro. Pero sí me gustó el principio, cuando la niña, comenzando la película, le pregunta a su papá, ¿y por qué nos odian? A nosotros los judíos, ¿por qué nos odian? En ese momento, la respuesta del papá, yo como que nunca había oído esa parte. Cuando dice, papá, no nos odian, es simplemente que se han dejado influenciar por gente del pueblo, la situación económica está mala y los trabajadores piensan que como que nosotros somos los culpables. Tú verás que si se vuelve otra vez la economía, que ya está mejorando la economía y ya van a tener trabajo y todo, ya eso va a pasar. Entonces, como que es en ese momento, pero en esa coyuntura que estaba la cosa mal económica. Esa parte yo no la había oído como dicho de esa manera. Y de las frases que me gustaron, de las cosas que pasaron, era como el papá, todavía uno no sabía que él era cantante, que él le gustaba actuar, ni ser tenor, ni nada, pero como él no entendía, y cuando él va a ir capitando y le dice que lo que pasa, ayúdame como a entender, porque yo no te entiendo, tú te vistes como un payaso, pintas un payaso. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Explícamelo. Esa respuesta de él me pareció fabulosa cuando le dice, ¿por qué vas al baño al papá? ¿Por qué vas al baño? ¿Por qué? Repítelo, por favor, que tú te oyes un poquito mal, ¿eh? Tú te oyes un poquito lejana. Entonces, que él dice, ¿por qué vas al baño? Sí, claro. ¿Por qué vas al baño? Y él se encuentra como que eso es una ofensa. ¿Por qué tú me estás diciendo eso a mí? Te estás burlando de mí o algo. Pero no dime por qué vas al baño, hasta que finalmente él le dice que porque mi cuerpo no me deja otra elección. Entonces le contesta él, ahí está mi respuesta. O sea, su cuerpo no le permitía hacer otra cosa que no fuera pintar, hacer de mimo y hacer todo eso que para el papá era una locura y estar metido con esa ropa. Eso me pareció muy, muy interesante. Aparte, la película muy triste. Bueno, de llorar y todo, porque yo decía, Dios mío, pero ¿a dónde que va a llegar esto? Era de suspenso cuando estaban en el tren y la muchacha en el baño y él de espalda hablando con ese tipo, mira, y era una cosa, ya lo va a agarrar, y todavía hasta el final, como lo persiga, aunque ya le había enseñado a cómo esconderse entre los árboles y todo. O sea, que te mantiene a ti una atención todo el tiempo. Pero es hermosa la película, pero a la vez, como dice Cecil, es triste, da mucha pena, porque esa matanza, cómo ponen a la hermana para que la otra hermana, horrible, cómo lo detallan. Mire, yo le voy quitando la piel. Eso es una cosa que yo digo, bueno, ya están exagerando.
como pasé Pero la película. creo que esas cosas, ese tipo de cosas los Fueron hicieron. reales. Ese señor, ese personaje, Klaus Barbie, era conocido como el carnicero Carnicero de nazi. Lyon. Ajá, el carnicero de Lyon, así mismo. Él estaba establecido en Lyon y fue uno de los nazis más malos. Y cuando él logró escapar, se fue a Bolivia, pero ahí lo lograron apresar. Sí, lo atraparon. Sí, Pero y entonces él real, terminó sus días en prisión. Realmente no los terminó como él hacía terminar los días de otras personas. Pero es como tú dices, es una película muy hermosa y a la vez es muy triste y a la vez vuelve a ser muy hermosa porque tiene las dos cosas. Tiene lo peor de la humanidad reflejado en el carnicero, ¿no? Y tiene lo mejor de la humanidad reflejado en él y en el grupo de muchachos jóvenes arriesgando su vida y todo para salvar a los niños. Entonces, tiene las dos caras, lo mejor y lo peor. y Y es como basada, dijera, el Sí, sabor bueno, queda con el sabor de lo mejor, por lo menos en mí. basada en hechos reales, realmente. Por ejemplo, sí, él sí estaba en la resistencia en León, eso era verdad, todo eso, y que había estas muchachas también, y que sí. realmente el Barbie mató a una de esas muchachas así, porque yo no sabía mucho en qué momento era, o sea, esas cosas pasaban, pero para el guión, como para ir concatenando todo, si tú ves simplemente cogían, novelaban cosas ahí y la ponían como Yo no pasó. tengo el Fue un dato, hecho real. yo no tengo el dato, pero yo creo que está basada en hechos reales, en Sí, hechos hechos reales. reales y como dije al principio, con los personajes detallados y con detalles de la fecha, porque quien le pasa la información al director es un sobrino de Marcel Marceau. Y todo inicia, vemos la película inicia en noviembre de 1938 con lo que se llamó la Noche de los Cristales Rotos, en la medida en que los alemanes iban avanzando a Europa, incluso los judíos iban corriendo, pero los sorprendieron. Y entonces están estas ciudades que son como una especie de zona franca y ahí el tema de llegar a Suiza. Y porque ya Francia está intervenida y lo hacen precisamente por esta zona y pienso que a nivel de estrategia el que este demonio de Barbie estuviera en esto era porque había puntos estratégicos donde sabía que había movilidad de judíos. Entonces, el tema de los niños, decir que el comando tenía una agenda de resistencia y lo del nombre es muy importante. Ya hablamos antes aquí cuando hemos hablado de colonización, que hay dos perspectivas en una guerra, en una intervención, y es el que ataca con una perspectiva de aplastar, de destruir, de conquistar, y el que resiste, que lo que busca es sobrevivir aún tenga que desplazarse y convertirse en un desplazado. Y esto pasa aún en los conflictos de menor escala que una guerra, como por ejemplo en los espacios de las guerrillas, del narcotráfico, o sea, los famosos desplazados. Entonces, resistir, y hay una parte, cuando la chica la liberan, que le ponen el broche, que entran en un conflicto, en una contradicción estratégica de arreciar para atacar y atacar y matar alemanes. Entonces él dice, pero vamos a poder con los alemanes. Y entonces ahí él entra en ese enfoque de su prioridad, que son los niños, pero viene la pregunta, ¿por qué los niños? Y digo que estos comandos tenían estos movimientos, una agenda amplia, incluso hay un momento en que él tiene que insistir, incluso cuando lo del camión, de que son más niños que la capacidad del vehículo que tenemos que, y ahí él comienza a involucrarse, pero
está el tema de que los niños y las niñas estaban dentro de los espacios más vulnerables, no precisamente por ser niños, sino por lo que implicaba y que tanto a los niños como las embarazadas y las personas con problemas de salud eran los primeros que mandaban a los campos de exterminio. Y porque el proceso se agilizaba. Entonces vemos, así como este caso, el caso de Marcel Marceau y su grupo, hubo otros casos, como uno que en años anteriores sonó mucho, que recuperó salvó más de 700 niños en Praga, y no se supo hasta 1988 que una periodista por la familia le llegó la información y se le La hizo un señora, eso es homenaje. lo que tú me enviaste, que la señora encontró un diario donde él iba apuntando los nombres de todos los niños que había logrado proteger y colocar en familias para que los cuidaran. Y Sí, es el este señor famoso le hicieron caso Winter. sí, le hicieron ¿cómo se dice? Un homenaje del cual él no estaba enterado y lo sorprendieron, todo el mundo haciéndole un aplauso de pie hacia él y él mirando a ver quién era que aplaudían y era él. Es muy bello eso, es muy conmovedor. Sí, no, y el caso, bueno, de nuevo volvemos a hablar, el caso de los niños en la guerra. Bueno, en Latinoamérica está, de hecho se hizo un documental que se presentó aquí en el país hará unos 5 años, se llama El vuelo, el número del vuelo no lo recuerdo, sobre los niños huérfanos de la dictadura de Pinochet en Chile, que fueron llevados a España y se regresaron, lo trajeron no hace tanto tiempo a conocer sus abuelos y sus familiares que fueron adoptados por esos niños, salieron con sus padres y terminaron huérfanos y vinieron a conocer su familia a Chile, así los niños de la guerra del Salvador, etcétera, que han encontrado esos espacios de solidaridad para atenderlos. Pero bueno, vamos a ver, que tengo un ratico hablando. ¿Quién más? Bueno, yo quiero Porque destacar cómo yo sentí que Marcel Marceau era un joven de una gran inteligencia emocional. Fíjate cómo él, desde que llega sin estar realmente involucrado ni convencido, y llega y ve a los niños y los ve retraídos, tímidos, asustados, y él busca la forma de irlos soltando, de irlos haciéndolos sentir cómodos, en confianza. Y realmente él hizo ahí una labor maravillosa con su inteligencia emocional, número 1, y con su talento, número 2, que por cierto, creo que él le llamó el arte del silencio, porque él no necesitaba palabras para hacer el arte. Y le molestaba mucho que lo compararan con un payaso. Y lo decía, yo no soy un payaso, yo soy un actor serio. Y fíjense que al final de la película, cuando él actúa delante de las tropas americanas y del general Patton, él no hizo una comedia para nada. Él era un mimo, pero haciendo algo muy serio. Nada de comedia, nada de risa, pero sí comunicando un mensaje. Entonces, es una forma de que nosotros nos pensemos que el mimo es una actividad que no es necesariamente una actividad ni infantil ni de comedia. Puede ser infantil, puede ser de comedia, pero puede ser muy seria. Y eso él lo demostró en su actuación ahí. Y bueno, tú hablabas del silencio y creo que el tema del sonido, no tanto la música, es sumamente interesante cómo se maneja. O sea, cómo cambian los sonidos según pasan de una ciudad a otra, el silencio del bosque, el silencio que uno quiere que se sostenga cuando se están desplazando y que no lo encuentren.
esa secuencia del árbol y cómo nos prepararon con el tema de las ardillas y ahí vino una parte muy didáctica que él actúa como un maestro porque no fue fácil estos niños con este trauma que vienen, generar esa empatía tan rápido que él logró. Y vemos ahí el tema del juego, lo importante de que los niños y las niñas tengan su espacio para jugar, y nosotros los adultos también. Sin que podamos asustarlos, jugar los enseñó sin asustarlos. sin asustarlo, Los el tema enseñó a del sobrevivir agua. sin asustarlos. Y al mismo tiempo vemos que la empatía es el paso más cercano para cultivar afecto, amor y que se dé una solidaridad natural en dos direcciones. Y cómo los niños tienen esa capacidad de inmediatamente reconocer y agradecer como ellos lo hacían. Entonces, esa parte de la película yo pienso que es la más interesante desde el principio hasta que él, a través del arte, ahí viene la función del arte, que muchas veces nos preguntamos, ¿para qué sirve el arte? Y una afirmación que yo hago con mis estudiantes, el arte está en todas partes. Ha estado en la humanidad desde la prehistoria, que no se dice prehistoria, desde el paleolítico ha estado el arte y aún en los momentos tan terribles vemos esa necesidad. Y voy a dejar hablar de la música, hablé ahora de los sonidos, los efectos que están súper bien logrados, para hablar de la música y vamos a escuchar a Doña América. Sí, muchas gracias. Retomando la reflexión de Lenin, las escenas que uno ve, realmente cuando él está preparando a los niños, manifiesta un talento y sensibilidad a la vez, porque es sensible al dolor y es inteligente para hacerles escapar del dolor. Por lo menos momentáneamente a través del juego, como lo plantea Lenin. Entonces, esa misma imagen donde les dice, láncese a la piscina, láncese al agua, suban al árbol, juguemos a la ardilla, es un entrenamiento, porque cuando le preguntan a él, ¿y qué es lo que vas a enseñar? Dijo, yo no voy a enseñar, yo voy a entrenarlos. Entonces, esas dos imágenes de lanzar a la piscina y de subirse a los árboles, les sirvió de manera extraordinaria en la vida cuando están escapándose, porque suben al árbol, se mimetizan con la naturaleza y luego cuando los persiguen, ruedan por el acantilado. En ese rodaje, vamos a llamar al alemán, el enemigo, la ubica a ella y la mata, y es a la única que la mata. Todos los niños sobreviven. Y eso es una alegoría también, porque es este mismo personaje que Cecil nos recuerda que es el carnicero, tiene un diálogo con el mimo, le dice, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué debo hacer como padre para que yo tenga una hija, le dice, para que mi hija ame el arte? Entonces, de ahí refleja que tiene una gran sensibilidad. El hecho de que sea un carnicero no quita al ser humano esa sensibilidad. Y él le dice, lo único que tiene que hacer usted es oponerse, porque si quiere ser artista, lo va a hacer de todas maneras. Ese diálogo es sumamente clave en la película y en la vida. Es decir, que cuando alguien quiere hacer algo y no solamente es arte, lo va a hacer de todas maneras, se opongan o le apoyen. Él trata de reflejar cómo su padre se opuso y sin embargo, él
a él lo que le gustaba es el mimo, le gustaba pintar, le gustaba disfrazarse, le gustaba actuar. Y por más que al papá no le gustaba, eso lo reforzó. Ese diálogo es sumamente clave en la película porque sobrepasa porque cualquiera diría instinto criminal. Es decir, y que no lo es, porque cuando él está en diálogo con la mujer, le dice ella, y te has puesto a pensar qué pasa con los padres de esos niños. Y él le dice, si tú eres padre de la niña. Y él le dice, no, porque estamos en guerra. Es decir, allí se pierde todo tipo de sensibilidad en la guerra. Es en ese espacio, pero en la familia no. Estamos en guerra y hay que eliminar al enemigo, es decir, estaba focalizado el enemigo y era un torturador. Y en el diálogo le dice, todo lo que yo he logrado en el ejército, todo lo que yo he logrado y ahora soy el jefe, lo he logrado cumpliendo con mi deber. Es decir, para él eso es un deber, eso no es ir contra la naturaleza humana. No, eso es cumplir con un deber, porque así él ha llegado al punto al que había llegado en ese momento. Es decir, hay diálogos que son muy sustantivos y nos revelan contextos familiares y sensibilidades, sean o no personajes como este carnicero. Y ahí me quedo. Muchas gracias. Es que tenían una doble vida, vamos a decir, porque en su vida familiar eran cariñosos, protectores, y su mujer se entera fortuitamente. O sea, él no hubiera querido que se enterara de eso. Y uno ve que ella está horrorizada, ella no está contenta. Es lo mismo que pasa en aquella película, que es una película corta, que se llama El niño con el pijama de rayas. Sí. Es lo mismo, el niño vive con sus padres en un lugar y una familia idílica, y él no sabe lo que su padre hace cuando sale de la casa. Y eso, Sí. bueno, pues es parte de lo que hemos visto básicamente en casi todas las películas del Holocausto, es esa doble vida, porque hay que ver que esos oficiales nazis estaban súper entrenados y yo pienso que casi como con el cerebro lavado, ¿no? Con su ideología. Sí, yo quiero volver a lo del arte, y es que realmente, y hemos visto en este foro varias películas, incluyendo No dejes de mirarme, y referirme a los adjetivos calificativos, que era una herramienta desmoralizadora de todo este discurso nazi. Por ejemplo, a los niños lo llamaban indeseables, peligrosos, con el tema de los homosexuales, incluso el arte, la película que vimos, esta que mencionamos, que le llamaban el arte, ahora el arte que no era obsceno, sino el arte degenerado. O sea, y esa era parte del discurso, porque el lenguaje es muy importante. Sin embargo, como parte de ese elitismo que estaba inserto, había una gran favorecer la ópera como la suma de las artes y de la música. Y ahí en esta parte es que yo siento que el tema de la música, con lo del Ave María, el coro, se entró y pudo haberse preparado como se prepararon otras cosas, y sobre todo en ese momento de tanto horror, cuando están en la sala de tortura. Y ahí aprovecho también para decir que el director tiene habilidades de director, porque aplica una fórmula ahí de no lo diga, muéstralo. Porque ya nosotros con lo que él decía que le iba a hacer, estábamos ya yo a voltear la vista de la pantalla, y él no lo vimos que lo hizo, pero ahí estaban todas las herramientas
de tortura peor que una carnicería, que decía lo que pasaba ahí en ese lugar. Pero el tema de la música sí jugó un papel, lo del coro, porque ya cuando van en el tren, él lo pone a cantar y ahí, como decíamos al principio, de esa habilidad que él tenía para generar narrativa, le dice, no, es que vamos a un campamento de coro. Y ahí es que él habla. También el director nos condiciona, porque esa empatía que él hizo con los niños y ese de preguntar por el arte y su hija, yo entendía que él se iba a sensibilizar y se iba a hacer el loco con los niños. Y el director nos manipula un poco ahí. Incluso yo entendí en un momento que él lo había visto y se hizo que no lo vio y siguió, pero después se devuelve y pasa toda la persecución que vimos. ¿Alguien más? Hay personas que no han dicho nada hoy aquí, nos gustaría oírles. ¿Quién se anima? Ok, Tamara, vamos a ver, adelante. Tamara. Tiene tu micrófono cerrado, Tamara. Digo que Tamara, porque yo casta, en realidad, yo te dije, yo sé decir, Sí. Tamara. Mira, no, la película es en extremo conmovedora en todos los aspectos y tenemos, como se ha expresado, el momento de esa felicidad, de esa ingenuidad con la que él comienza, de esa tristeza con lo que comienza, perdón, la película, con la niña, con respecto a las preguntas que le formula a los padres y que el padre entonces pues le contesta y que en realidad él dijo algo que es por lo que eran también tan perseguidos, porque el judío tenía todo lo que era el comercio, todo lo que era la banca, todo lo que era la parte económica en todas partes. Y de ahí que entonces eso fue parte, ¿verdad? De los problemas. De todas maneras, Ellos parece que lo sentían como una amenaza y por eso querían también desaparecerlo. porque es que el judío maneja, bueno, en Estados Unidos el judío es que maneja la parte económica, la parte del diamante, esa sexta avenida, todo eso en New York, eso es de judío completamente y bueno, son quienes manejan la parte del dinero, pero apartándonos ya de ese renglón, decir que Marcel él creó el personaje BIP, que era con el suéter de rayas, con el sombrero de copa, con la flor también, aquel sombrero maltratado que en realidad era una forma de representar la fragilidad de la vida. Ese era el significado de esa flor, de ese sombrero de copa maltratado y de esa flor. Bueno, él fue desde luego, claro, para todo el mundo, magnífico, aquel personaje que desde siempre le gustó el arte, le gustó la pintura, le gustó, como ya se ha hablado, y sin embargo, el padre opuesto, pues para lo que sirvió aquel personaje con respecto a los niños, esos niños huérfanos, y cómo los prepara para la vida, para como si tuviera la intuición de lo que iba a suceder. De todas maneras, él logra esa hazaña tremenda conjuntamente con su hermano, el cual cuando lo invita
a esa ayuda, él se revela y después algo lo llevó en realidad a trabajar y cómo él se apegó, cómo él vivió, cómo el cariño, cómo con sus mimos y con su forma de ser, despertó en aquellos niños la confianza, en aquellos niños el cariño, en aquellos niños aquel calor que necesitaban de sus padres, a pesar de que los padres nunca son insustituibles, pero en este caso, él contribuyó con su arte, con su forma, a que esos niños ya vieran la vida desde otro punto de vista. Fue una película, como les dije, conmovedora. 6 semanas me parece que duraron ellos para atravesar de los Alpes franceses y caer allá en la parte suiza. Eso fue desgarrador. Eso fue todo desgarrador. Fue una película con muchos matices, con muchísimos matices, pero verdaderamente conmovedora. La parte quizás de los niños, uno la ve no la ve como quizás como una más de las películas en ese sentido, ¿verdad? Que se han realizado, pero el papel de él fue algo impresionante, hermoso y maravilloso. Gracias, Tamara. Bien, gracias, Tamara. Entra en ese universo tan importante en la etapa en que la película muestra al actor y es la búsqueda de personaje y de una identidad, pero eso es muy peligroso lo que él está haciendo, porque él se está inspirando en Charles Chaplin y vemos el paralelismo que le acompaña a lo largo de la carrera Marcel Marceau con Charles Chaplin, incluso muchas veces en el vestuario, pero hay una coincidencia y es el bigotico de Hitler. Y el papá se asusta y él con esta ingenuidad dice, no, pero que yo lo que estoy es recreando a Chaplin. Y después más adelante, esta acción lo pone en peligro cuando le dice, usted se está burlando de Hitler. Y entonces él dice, no, es que yo estoy recreando a Charles Chaplin. Jamás, y mi personaje así recrea y entra en el histrionismo. Y esto lo vimos en Pinocho también. Entonces aquí vemos el tema de el arte y el poder, el arte y confrontando indirectamente, consciente o inconscientemente, esos estados de poder, porque lo vimos en el símbolo del títere se me La fue el película de dictador. Benicio del Toro. Sí, pero el dictador italiano. Mussolini. 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 Y entonces, ¿cómo entra la relación Pinocho con este sector? Y aquí tangencialmente se ve el miedo que tenían a sentirse ridiculizados y que se burlaran del sistema. Entonces la otra parte es perdón, Cecilia. No, yo iba a ir recogiendo, pero si tú tienes algo más que agregar. Sí, hay algo que yo quiero preguntar. Sí, aquí hubo una época, bueno, mi hija era pequeña en esa época cuando se hacían tanto en los colegios como hasta en la televisión aquel juego que era Dígalo como pueda. Dígalo como pueda. ¿Se acuerda, verdad? Sí, Que era Sí. dígalo como pueda. Entonces, yo participé en ese juego, en el ¿perdón? programa. Que yo participé en el programa. La hija mía también participó en la televisión, creo que fue en el Teleantilla, me parece que fue, bueno, de todas maneras. Freddy Ginebra era el productor. ¿Quién era el productor? Freddy Ginebra. Exactamente. Entonces era una manera
de así mismo como el mimo, ¿verdad? Pues haciendo la parte del mimo para que y se hacía entender. El caso es que eso me llevó a recordar mucho esa parte de dígalo como pueda. ¿Qué tú crees de eso, Lenin? Sí, es el principio del programa y justo ese programa aparece, por lo que decía al principio, incluso habían compañías. Recuerdo que en el Centro de la Cultura de Santiago había un grupo que se llamaba así, Compañía de Mimo Marcel Marceau, y era interesante porque estos muchachos, aún en la vida cotidiana, estaban actuando como Marcel Marceau y también no debemos dejar de conectar que había algo de esto en la expresión de Michael Jackson, o sea, un baile de los pasos clásicos de Michael Jackson tenían unos componentes de mimo que Jackson lo hacía espectacular. Y es que tiene una parte hipnótica, sí, que tú te preguntas cómo es que lo hacen y cómo las manos. Y el tema no solo del silencio también, sino el vacío, y ahí viene todo el tema de la imaginación. O sea, poder seguir la historia porque hay una caracterización de los objetos invisibles. O sea, está el silencio, pero está la nada, que es con lo que la mano y el cuerpo dialogan. Y hay números muy clásicos, como por ejemplo ascender en una soga, deslizarse en un patín, o la pared, el espejo, el la vidrio. pared, abrir la puerta, abrir y salir de sitio. Y entonces después viene toda la parte de la película lo logra, aunque no es con la intención de ilustrar el mismo, que es el rol del sonido. O sea, el papel del sonido para mediar en que esta narrativa se pueda hacer. Entonces creo que la película nos aporta mucho de arte, nos aporta mucho de esta parte de la historia. Podemos hacer paralelos etnográficos, entender, y yo siempre digo, ese personaje de Ana Frank es sumamente sensible, importante para la historia de la humanidad, pero también entender cuáles han sido nuestras Ana Frank. En el cementerio de la Independencia tenemos una Ana Frank que se llama Amelia Ricard Carventi, una niña de 15 años, que no se escondió, pero bueno, que en vez de esconderse, salió y la sorprendió una bala en la calle. Y que nada, sencillamente entender que como humanidad todo esto nos ayuda a ser mejores seres humanos, entender que a veces se libran batallas que no son necesariamente con armas y que muchas veces el fanatismo y las ideologías hacen tanto daño como una bala, como un disparo, y que entendamos que no debemos dejar que estos poderes que a veces no son económicos, por ejemplo, en el 2000 en un espacio de arte se decía que las relaciones de poder no van a estar dadas por la estructura en la posición que ocupemos en la pirámide social, sino por la posición que tengamos respecto a los medios. Y entonces vemos que en este siglo XXI el poder se ha diversificado. Ojalá que no se repitan casos como del nazismo, de neonazismo, de racismo y de intolerancia, porque sobre todo dentro de las ideologías la intolerancia es algo que está muy presente y lo vimos en esta película y cómo personas inocentes han sido víctimas. 1.5 millones de niños fueron asesinados durante todos estos conflictos de los nazis, con etiquetas, con nombres, sobre todo nombres peyorativos, a través de los adjetivos. Así que nada. Quería decir, quería Yocasta, recordar. le iba a decir Yocasta. Mira, que la manita no se me quiere quitar, pero bueno. Quería recordar el instrumento que ellos
que comenzó a tocar Marcel para que los niños cuando oyeran este instrumento siempre recordaran sus orígenes, que fue el sofá. Yo no sé cómo se llama el instrumento. Sofá, sofá. Ajá, bueno. Para mí es rarísimo ese nombre, sofá. Que él, por el medio del túnel donde ellos iban pasando, entonces él fue tocando aquella melodía y le dijo que era para recordar que siempre que oyeran esa música, para que ellos recordar sus orígenes. Sí, que yo esperaba un sonido más melódico Sí, realmente. lo tocaba bastante feo. Sí. Sí. Pero muy triste, era como una melodía triste, como de lloro, de tristeza, de un grito desesperado casimente. Fíjate, me comunicaron 2 personas que viven fuera del país que no, en el Netflix de Estados Unidos no estaba disponible la película, no la Qué pudieron pena. ver. Sí, lamentablemente. Déjame. Deberíamos nosotros poder chequear eso antes para que no nos suceda, porque siempre tenemos 1 o 2 personas a Al veces fin. que se nos conectan de fuera. Bueno, señores, yo creo que por el día de hoy hemos analizado esta película, la hemos disfrutado, hemos aprendido, nos hemos entristecido, también nos hemos reído. Así que yo no tengo más que agradecerles a ustedes por su compañía. Yo quisiera compartirles lo que tenemos para la próxima semana y lo que nos queda en esta semana, mejor dicho. Nosotros tenemos, todavía está abierta esta exposición, estará abierta hasta el jueves. Ya el viernes Lenin la va a desmontar porque está preparando la exposición que vamos a tener la semana que viene, que es de los trabajos de los estudiantes de Bellas Artes, de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Una exposición muy interesante y muy didáctica que vamos a inaugurar el día 16. Entonces, el lunes vamos a tener de nuevo a Adolf Gottschalk y él ha buscado un experto que se llama Porfirio Álvarez y nos van a hablar sobre la plaga que está acabando con las zicas. Las zicas son esta planta que ustedes ven ahí, que esta es muy conocida aquí como Zika revoluta, pero hay otras familias de la Zika que están siendo afectadas por una plaga. Entonces, esto nos van a comentar Porfirio Álvarez y Adolf Gottschalk el lunes 13 de noviembre a las 7:30, vía Zoom. Y nuestra próxima película, se la anunciamos desde ahora, se llama El Curandero. En inglés se llama Forgotten Love o Amor Olvidado. Esa película está en Netflix y tiene una restricción de 13 años. La vamos a ver el martes 14 a las 7:30 por Zoom. Así que de parte nuestra no nos queda más que agradecerles su compañía, su complicidad en esto que nosotros inventamos aquí y decirles que muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y por ser parte de este Cineforum Babeque, que ustedes son quienes lo enriquecen. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas Gracias. noches. Buenas Gracias noches. a ustedes, gracias a ustedes. Buenas noches. Lenny y todos. Ya, buenas. Gracias. Buenas.